Duro golpe a Europa. Putin, en una jugada maestra, ha logrado explotar la debilidad de Occidente, la crisis energética. No importan las sanciones, no importan los discursos. Europa sigue a los pies de Rusia. Y aunque digan, ya no le compraremos a Putin, un importante miembro del BRICS es quien toma la batuta y se convierte en el favorito del viejo continente para la venta de combustible refinado. Se trata de la India, aliado indiscutible de Rusia. Mientras alardea de independencia, la realidad es otra. Cada litro de combustible que Europa compra a la India lleva la sombra de Moscú. El petróleo ruso, cual mítico caballo de Troya, se ha infiltrado en las venas de Europa. ¿Significa esto la derrota europea? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Un trofeo estratégico y un giro irónico. En una maniobra que solo puede describirse como un golpe maestro, Putin ha logrado mantener su petróleo en el mercado europeo, aunque ahora con una fachada nueva y un aliado formidable, la India. Bajo el manto del BRICS y sin necesidad de camuflajes, la India ha superado a Arabia Saudita y se erige como el principal proveedor de combustible refinado para Europa. Esta relación, sin embargo, está teñida de una realidad incómoda y casi tragicómica para la Unión Europea. A pesar de todos sus esfuerzos por cortar la dependencia energética de Rusia, Europa se encuentra atrapada en una espiral donde el petróleo ruso, procesado y refinado en la India, sigue fluyendo con fuerza hacia sus fronteras. Con las sanciones estadounidenses y europeas al petróleo ruso como detonante, Moscú ha encontrado en la India una salida lucrativa y viable para seguir comercializando sus recursos. Los datos son tan reveladores como impactantes. Antes del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, Europa importaba unos 154.000 barriles de petróleo al día desde las refinerías indias. Tras la prohibición formal de importar crudo ruso implementada el 5 de febrero, estas cifras no solo no disminuyeron, sino que aumentaron a 200.000 barriles diarios. Y no se detiene allí. Según las proyecciones de la firma Kepler, el ritmo de importación de Europa podría alcanzar los 360.000 barriles por día para el próximo año. En otras palabras, Europa, en su intento de abandonar el petróleo ruso, ha terminado dependiendo aún más de él, solo que ahora lo adquiere a través de un tercero de confianza, que no es otro que la India, miembro del BRICS. Al redirigir el petróleo ruso hacia la India, Putin no solo mantiene el flujo de ingresos vitales para Rusia, sino que también desafía abiertamente la efectividad de las sanciones impuestas por Occidente. Europa, a pesar de sus esfuerzos por romper los lazos con Rusia, sigue sosteniendo su economía con recursos que directa o indirectamente provienen de Moscú. La India, un país que históricamente había dependido de otros proveedores para su propio consumo energético, ha sabido aprovechar la oportunidad de la crisis entre Rusia y Occidente para reposicionarse en el mercado energético global. Para Occidente, el desafío va más allá de la simple dependencia energética. Es una demostración clara de que los países BRICS han encontrado una fórmula eficaz para eludir el cerco financiero y comercial que Estados Unidos y Europa intentaron imponerle a Rusia. Entre 2022 y 2024, la India ha logrado un ahorro masivo de aproximadamente $7.000 millones en la compra de petróleo ruso a precios inferiores al estándar del mercado, gracias a la influencia de Putin y su voluntad de fortalecer sus alianzas fuera de Occidente. Este ahorro, que se concretó no solo en la reducción del precio del petróleo, sino en el uso de monedas locales en lugar del dólar estadounidense para cerrar los tratos, es una muestra de la resistencia y el desafío del BRICS frente al sistema financiero global dominado por Estados Unidos. Este es, sin duda, el escenario que Putin había visualizado. Una Europa enfrentada a la realidad de su crisis energética, obligada a recurrir a nuevos aliados para mantener el suministro de energía, mientras Rusia continúa generando ingresos sin sufrir una caída significativa en sus ventas. Este acuerdo entre la India y Rusia no es meramente una transacción económica, sino una jugada con profundas implicancias políticas.
Al convertir a la India en un nuevo corredor de ventas hacia Europa, Rusia se asegura de que las sanciones no afecten de manera decisiva su economía. La dependencia energética de Europa es más profunda de lo que parece. Arabia Saudita, históricamente el gran proveedor de petróleo para el continente, ha sido superada por la India en una transformación que pocos anticiparon. Mientras que antes Europa tenía acceso directo al petróleo saudí, la situación actual la coloca en una posición de intermediación que encarece los precios y perpetúa su vulnerabilidad. Las sanciones han terminado fortaleciendo las alianzas de Moscú con otros gigantes económicos como India, que ahora exporta el petróleo ruso refinado con el sello BRICS. Putin ha sido claro en sus discursos, reiterando que las sanciones no lograrán someter a Rusia, y esta realidad parece confirmarlo. Al permitir que India se convierta en su aliado estratégico en el mercado energético, Rusia consolida su posición y subraya el fracaso de las sanciones como arma de presión. La frase «Europa nunca dejará de depender de nosotros» cobra un nuevo significado en este contexto. Lo que alguna vez fue una advertencia, hoy se ha convertido en una realidad ineludible para las naciones europeas. El contexto geopolítico tampoco favorece a Europa. La crisis energética en el continente, exacerbada por el conflicto en Ucrania y la ruptura de relaciones con Rusia, ha llevado a una situación de emergencia en la que los precios de la energía han alcanzado niveles históricos. Esto afecta no solo a las economías de los países europeos, sino también a su capacidad para tomar decisiones políticas independientes en el ámbito internacional. Dependiendo de India para mantener el suministro de combustible, Europa ha quedado atrapada en una red de alianzas de la que es difícil escapar. Los líderes europeos se enfrentan a una encrucijada sin salida clara. La dependencia energética de la región no se resolverá de un día para otro, y cada día que pasa los coloca más a merced de los intereses de Rusia e India. Mientras tanto, el Kremlin sigue recibiendo ingresos que fortalecen su economía, respaldando el conflicto en Ucrania y asegurando que Rusia no ceda ante las presiones de Occidente. El BRICS, liderado por países como India y Rusia, se ha consolidado como una alternativa sólida al sistema financiero y comercial controlado por Estados Unidos y Europa. Este bloque, que representa casi la mitad de la población mundial, ha demostrado su capacidad para influir en el mercado energético global y desafiar las normas impuestas por las potencias occidentales. India y Rusia, unidos por intereses comunes y una visión compartida de independencia frente a Occidente, han demostrado que es posible desafiar las sanciones y mantener el control sobre los recursos estratégicos. El desafío para Europa es claro. O encuentran una solución que les permita reducir su dependencia energética de Rusia e India, o aceptan que la situación actual, con sus costos y limitaciones, será la nueva normalidad. Una donde Rusia se erige como dueña indiscutible de Europa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte
de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.